Muy queridos hermanos, buenas noches, bendiciones para todos aquí desde mi búnker. Les saludo el padre Carlos Rosell. Un saludo para todos los que se están conectando. Diocesano del Señor de la Divina Misericordia, de otras parroquias del Perú, de otras partes del mundo también se conectan. Vamos a tener hoy esta charla sobre el segundo libro de Samuel. Estamos estudiando los libros de la Biblia y hemos estudiado todos los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hemos comenzado a estudiar los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel. Ahora toca Segunda de Samuel. Vamos a empezar con la oración, como siempre debemos hacer. Todo lo que hagamos debe ir precedido por la oración. Jesús, gracias porque tú nos has convocado en este momento en tu nombre. Gracias porque tú nos hablas cuando leemos la Escritura. Gracias porque nos has dado a la Virgen como madre, por eso a ella le decimos, llenos de confianza: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en los libros históricos. Hemos hablado ya de Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Josué es el líder que introduce a los israelitas a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Hemos hablado de los jueces, que eran gobernadores, administraban justicia, eran también libertadores. Hemos hablado de los jueces mencionando a los más importantes: Gedeón, Jefté y Sansón. Hemos hablado de Ruth, la moabita. Y de Ruth va a surgir, porque es la bisabuela de David, toda la línea davídica. Hemos hablado de Primera de Samuel. Samuel viene a ser un juez, también es un profeta. Samuel unge a Saúl, primer rey de Israel, y Samuel unge a David, el rey más importante de Israel. Hoy vamos a estudiar el segundo libro de Samuel. Y por eso vamos a presentar las diapositivas para poder abordar este libro tan importante que es el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel hay que leerlo en continuidad con el primer libro de Samuel. ¿Cómo leer el segundo libro de Samuel? Debemos leerlo en unidad con el primer libro de Samuel. Ya hemos estudiado el primer libro de Samuel, ya les he dicho que hay que leer los libros con calma, con paz, pero la idea es que lean toda la Biblia. Por lo menos una vez en la vida hay que leer toda la Biblia. Ánimo, sí se puede. El segundo libro de Samuel, como es lógico, hay que leerlo en unidad con el primer libro de Samuel. Y si el primer libro de Samuel nos presentaba sobre todo la etapa de la monarquía de Saúl, es decir, la etapa en la que Saúl fue rey,
En cambio, el contexto histórico para el segundo libro de Samuel viene a ser la monarquía de David, es decir, la etapa en la que David es rey. ¿Y de qué año a qué año David fue rey? Del año 1000 al año 960 a.C. Es decir, 40 años estuvo David como rey. Aquí tenemos otra pregunta fija para el examen. ¿Cuántos años fue rey David? 40 años. El número 40 en la Biblia aparece con cierta frecuencia y es un número que expresa tiempo de prueba, también tiempo de gracia. El rey David va a gobernar 40 años, desde el año 1000 hasta el año 960 a.C. Por lo tanto, si el primer libro de Samuel, sobre todo, nos presenta el periodo de Saúl, el segundo libro de Samuel nos presenta el periodo del rey David. Por eso hay que leer Primera de Samuel y Segunda de Samuel como una unidad. ¿Y cuál es el género literario del segundo libro de Samuel? Como estamos viendo los libros históricos, entonces es lógico que hablemos de que es un libro que tiene el género histórico. Los libros históricos tienen el género histórico. Nos van desarrollando historias y dentro de las historias hay enseñanzas, también hay géneros sapienciales que se van entrecruzando con los géneros históricos, también por ahí géneros proféticos, como veremos ahora. Pero en líneas generales estamos hablando del género histórico. Vamos a preguntarnos ahora cuántos capítulos tiene Segunda de Samuel. Tiene 24 capítulos, también es un libro que no es difícil de leer, no es un libro complicado, porque es un relato histórico, sobre todo nos habla del rey David. El libro que más habla del rey David es Segunda de Samuel. Y el libro que más nos habla de Saúl es el primer libro de Samuel. Está fácil que ustedes retengan estas enseñanzas. El primer libro de Samuel nos habla sobre todo de Saúl. También aparece David. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel aparece la victoria de David sobre Goliat. Ya lo hemos explicado. Y en el segundo libro de Samuel el protagonista es David. ¿Cuántos capítulos tiene el segundo libro de Samuel? 24 capítulos. Vamos ahora a meternos en el contenido. No se preocupen si no ven la letra. Lo que pasa es que cuando pongo en el modo grande, mi máquina no acepta ese modo. Tengo que exorcizar mi laptop porque esa función se ha malogrado. Así que yo voy a leer lo que está en la diapositiva porque la letra sale chiquita. Ha tomado la pastilla de chiquitolinas y no se preocupen que voy a leer. ¿Cuál es el contenido del segundo libro de Samuel? David es consagrado rey de Judá, rey de la tribu de Judá. Segunda de Samuel, capítulo 2. David es consagrado rey de Israel ya de todas las tribus. Segunda de Samuel, capítulo 5. El arca es llevada a Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 6, es llevada en procesión. La profecía de Natán, segunda de Samuel, capítulo 7. El pecado de David y el reproche del profeta Natán a David, le llama la atención el profeta Natán a David, segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Absalón se rebela contra su padre David, segunda de Samuel, capítulos 15 al 17, y Absalón es derrotado y muere, segunda de Samuel, capítulo 18.
El pueblo sufre la hambruna, segunda de Samuel 21, consecuencia del pecado de David. Y hay un censo del pueblo y el pueblo sufre la peste como castigo porque David hace el censo queriendo manifestar de esa manera su fuerza, cuando la fuerza de David le venía de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 24. Ese es el contenido del segundo libro de Samuel. Por lo tanto, vamos a volver a decirlo. ¿Cuál es el contenido del segundo libro de Samuel? David es consagrado rey de Judá, David es consagrado rey de Israel. Primero se le consagra rey de Judá, luego de todas las tribus. El arca es llevada a Jerusalén en procesión, el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley. Viene la profecía de Natán, que es lo más importante del segundo libro de Samuel. La profecía de Natán, ahora lo vamos a ver. David comete dos pecados gravísimos, ya vamos a explicar en qué consisten estos dos pecados, y el profeta Natán le llama la atención. El hijo de David, Absalón, se rebela contra él, es derrotado y al final muere Absalón, causando un gran dolor en su padre David. El pueblo sufre la hambruna, David hace un censo, viene la peste. Pero al final David se arrepiente y hace un sacrificio para que acabe la peste. Esto también puede ser actual. Estamos sufriendo esta pandemia. Necesitamos rezar, no bajar la guardia. El Señor escucha nuestra oración, pero también Él prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra perseverancia. Así que a seguir orando. No hay que bajar la guardia en oración. Vamos a ver las enseñanzas del segundo libro de Samuel. 4 enseñanzas. Y con esto tenemos ya un panorama completo del segundo libro de Samuel. La veneración al arca de la alianza, el Mesías davídico, la gravedad del pecado, Dios perdona cuando ve arrepentimiento. 4 enseñanzas concretas. La veneración al arca de la alianza, segunda de Samuel, capítulo 6. El mesianismo davídico, es decir, la profecía de Natán, segunda de Samuel, capítulo 7. La gravedad del pecado, segunda de Samuel, capítulo 12. Dios perdona cuando ve arrepentimiento, segunda de Samuel, capítulo 13. Vamos con la veneración al arca de la alianza. ¿Cómo se expresa la veneración al arca de la alianza? El arca de la alianza es llevada en procesión y David bailaba delante de ella. Fíjense, hay que alabar a Dios con gozo, con alegría. El arca de la alianza es llevada en procesión a Jerusalén y David bailaba delante del arca de la alianza. Aquí tenemos un fundamento bíblico para hablar de las procesiones. Seguramente alguna vez ustedes se han encontrado con un hermano evangélico que critica las procesiones. Hay que decirles que en la Biblia tenemos la procesión del Arca de la Alianza. Por cierto, cuando algún hermano evangélico te diga, yo no creo en las procesiones porque yo he visto que luego en las procesiones la gente se emborracha, hay que decirles, eso no manda la iglesia. Que luego de cargar al santo celebren a San Pado o a Santa Chela. Eso no manda la iglesia. Eso está mal, eso es pecado. Emborracharse es pecado. Es bueno explicarles a los hermanos evangélicos que hay que distinguir entre las cosas buenas que se realizan y que además están fundamentadas en la Biblia, del mal comportamiento de algunos miembros que hay en la iglesia. Hay que distinguir, no podemos generalizar. Volviendo al tema,
hay una procesión, que es la procesión del Arca de la Alianza, donde se venera al Arca de la Alianza. Hay una veneración. Y David se pone a bailar. ¿Qué bailaba David? No me pregunten. Guaracha, no lo sé. Mambo, no lo sé. Estaba alabando a Dios. Estaba moviendo la cintura. Dice así: cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. El efod es como un chaleco. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Segunda de Samuel 6, 13 al 15. Fíjense, el arca de la alianza es llevada en procesión a Jerusalén y David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé. Estaba bailando, alabando a Dios. También nosotros tenemos que alabar a Dios con alegría, con gozo. Y en este sentido, ¿cómo no reconocer lo que hacen los grupos carismáticos? No necesariamente nosotros tenemos que formar parte de un grupo carismático, pero tenemos que agradecer a los grupos carismáticos que siempre inyectan esa alegría, ese ánimo cuando alaban a Dios. Un saludo al grupo Magnificat de mi parroquia. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Segunda de Samuel 6, 18 al 19. Acabó la procesión, se ofreció los holocaustos y los sacrificios de comunión y hubo un compartir. Qué bonito, hubo un compartir. Se repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. El pueblo alaba a Dios, van en procesión, veneran el arca de la alianza y terminan en un compartir, celebrando a Sanguchito. Tuvieron su compartir. Entonces, primera enseñanza, tenemos la procesión, la veneración al arca de la alianza. Las procesiones tienen fundamento bíblico. La veneración al arca de la alianza fundamenta también la veneración a una imagen sagrada, porque el arca de la alianza era una realidad sagrada, era un objeto sagrado. Segunda enseñanza, el mesianismo davídico. Les he dicho que lo más importante del segundo libro de Samuel es la profecía de Natán, es lo más importante. Y la profecía de Natán se expresa en el mesianismo davídico. ¿Y en qué consiste el mesianismo davídico? En que se anuncia un Mesías rey que será descendiente de David. Va a venir un rey que gobernará para siempre y que será del linaje de David, segunda de Samuel 7. El Mesías, por eso, a partir de segunda de Samuel 7, es llamado el hijo de David. Natán anuncia que un descendiente de David será rey para siempre. La profecía de Natán nos habla de que el Mesías, rey, será hijo de David. Esto es lo más importante del segundo libro de Samuel, la profecía de Natán. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre.
Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Segunda de Samuel 7, 12 al 14. Es la profecía de Natán. Va a venir un descendiente de David que será rey para siempre. Por eso al Mesías se le llamaba el hijo de David. Así se anunciaba al Mesías, el hijo de David. Vamos con la tercera enseñanza. ¿Están reteniendo las enseñanzas? ¿Cuál es la primera enseñanza? La veneración al arca de la alianza. El arca de la alianza es venerada. Hay una procesión, David va bailando. ¿Cuál es la segunda enseñanza? El mesianismo davídico. ¿En qué profecía está? En la profecía de Natán. Ahora vamos con la tercera enseñanza de este libro, la gravedad del pecado. En el segundo libro de Samuel, David aparece como un pecador. Todos somos pecadores. Y David comete dos pecados graves, el adulterio y el homicidio. Segunda de Samuel 11. Y esto trae consecuencias desastrosas, segunda de Samuel capítulo 13. El pecado trae consecuencias desastrosas para nuestra vida. Cuando nosotros leemos el segundo libro de Samuel, percibimos cómo David comete dos pecados muy graves, el adulterio y el homicidio. David es un adúltero y un asesino, imagínense ustedes. Pero luego se arrepiente y Dios le perdona, porque Dios lo perdona todo. Cuando hay arrepentimiento. Vamos a leer lo que dice 2 Samuel 11, 2 al 4. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa. David envió gente que la trajese, llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas y ella se volvió a su casa. Fíjense el pecado de David. David ve a una mujer hermosa, era casada, se llamaba Betsabé, y David comete adulterio con esta mujer, Betsabé. David no cuidó su vista. Hay que cuidar la vista, no podemos ver todo. David cayó, ofendió a Dios, se metió con una mujer casada. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David, estoy encinta. David mandó decir a Joab, envíame a Urías elitita. Joab envió a Urías a donde David. Segunda de Samuel 11, versículos 5 al 6. Fíjense, David comete adulterio con Betsabé, Betsabé sale encinta, entonces David, con malicia, piensa, voy a llamar al marido de Betsabé, que es Urías, y que era un soldado valiente, lo voy a traer, está luchando, está combatiendo, lo voy a traer para que tenga relaciones con Betsabé, y de esa manera van a pensar que el hijo que está esperando Betsabé no es mío, sino de Urías. Es decir, le quiere chantar, discúlpeme la palabra, el hijo a Urías. Por eso lo manda a llamar a Urías. Fíjense la malicia, fíjense cómo también somos capaces nosotros de usar la inteligencia para el mal. Y eso es lo que hace David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab y por el ejército y por la marcha de la guerra, y dijo David a Urías, baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Fíjense, Urías no entra a su casa, no entra a tener relaciones con Betsabé. ¿Por qué? Porque Urías estaba cumpliendo una ley presente. Cuando un soldado estaba combatiendo, no debía tener relaciones
con su mujer. Y por eso Urías no entra a su casa, se queda afuera, con lo cual le malogró la fiesta a David. Avisaron a David: Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo, y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Segunda de Samuel 11, 10 al 11. Fíjense, Urías era un hombre honesto. Sus soldados están combatiendo, están luchando contra los enemigos de Israel, y él ha decidido no tener relaciones con Betsabé, respetando también la ley presente. Fíjense cómo a David se le estaba malogrando la fiesta. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén, y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Es decir, David pensó: voy a emborracharlo, y zampado va a tener que ir a su casa y tener relaciones con Betsabé. Fíjense la malicia de David. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. Es decir, Urías ni borracho casa. Entonces, ¿qué hace David? Decide lo siguiente. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías frente a lo más reñido de la batalla y retírense de detrás de él para que sea herido y muera. Segunda de Samuel 11, 14 al 15. Fíjense a dónde llega la maldad. Como Urías no llegó a tener relaciones con Betsabé, ¿qué es lo que planea David? Te fregaste, discúlpeme la palabra. Lo manda a la batalla con la orden de que lo coloquen adelante, en lo más reñido de la batalla, y luego lo dejen solo. Y eso pasó y lo mataron. Con lo cual, David también comete el pecado del asesinato. Adúltero y asesino. Por eso son dos pecados muy graves los que comete David. Gravísimos. ¿Y qué consecuencias desastrosas trae el pecado de David? El profeta Natán le llama la atención en 2 de Samuel 12. Y si ustedes leen 2 de Samuel 13, se van a quedar espantados de lo que pasa. Si ustedes leen 2 de Samuel 13, y tienen que leer, se van a quedar espantados. No es apto para menores de edad. Un hijo de David llamado Amón abusa de su media hermana Tamar. Y Absalón, que también era hijo de David, mata a Amón, su medio hermano, en venganza. Y luego Absalón se rebela contra su padre David y al final combate contra su propio padre y es asesinado. Fíjense todo lo que trae consigo el pecado. 2 de Samuel 13 nos muestra las consecuencias desastrosas del pecado. El pecado hace daño. Cuando le dijeron a David que habían asesinado a su hijo Absalón, porque Absalón se había rebelado contra él, leemos en 2 de Samuel 19:1. Entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía entre sollozos: hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Todo lo que le pasa a David es consecuencia de esos pecados graves que había cometido. El pecado trae consecuencias sociales.
daña a la familia. El pecado de uno daña a la familia, porque todos estamos conectados. Hay una solidaridad en el bien y misteriosamente también una conexión en el mal. Esto es lo que también podemos aprender del segundo libro de Samuel. Fíjense el dolor y el sufrimiento de David al enterarse que habían asesinado a su hijo Absalón, quien se había rebelado contra él. ¿Qué otro pecado comete el rey David? Aparte de que cometió el adulterio, de que adornó al pobre Urías, y el asesinato, prácticamente lo manda a matar, dejándolo solo en la batalla. El rey David manda hacer un censo para verificar su poder. Podemos decir que hay soberbia en David. Quiere saber cuántos son, cuántos soldados tiene. Y eso enfadó a Dios. Porque el poder de David le venía de Dios. David es el ungido del Señor. Y ese censo que manda hacer genera también consecuencias desastrosas para el pueblo. Después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón y dijo David a Yahvé: he cometido un gran pecado, pero ahora Yahvé, perdona, te ruego la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Segunda de Samuel 24:10. Repito, David hace un censo, quiere saber su fuerza, olvidándose que su fuerza le viene de Dios. Y luego se arrepiente, pero ya el mal estaba hecho. Y consecuencia de ello es que va a venir una peste al pueblo. ¿Cómo se expresa la misericordia de Dios frente al pecado de David? David se arrepiente y Dios le perdona. Y esto también es actual. Nosotros podemos cometer los peores pecados. Nadie es perfecto. Quitando a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, todos somos pecadores y podemos cometer el peor pecado. Mientras estamos vivos, podemos arrepentirnos y Dios siempre nos perdona cuando ve en nuestro corazón arrepentimiento. Cuando el profeta Natán le hace ver a David su pecado, sus dos pecados, el adulterio y el asesinato, David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Segunda de Samuel 12, 13, 14. Y de hecho, Betsabé da a luz y muere el niño. A pesar de que David ora y ayuna, muere el niño. Y luego David vuelve a tener relaciones con Betsabé y sale de esa relación un hijo que es Salomón. Eso lo veremos cuando hablemos de los libros de los reyes. Cuando David manda hacer el censo, se arrepiente luego. ¿Qué he hecho? ¿Por qué he hecho el censo? Pero Dios también corrige. Y en este caso con una peste. Y para que pare la peste, levantó ahí David un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios. Entonces Yahvé atendió a las súplicas en favor de la tierra y la peste se apartó de Israel. Segunda de Samuel 24:25. Ojalá que las autoridades se den cuenta que la Santa Misa tiene valor infinito y que si en todas las parroquias del mundo ofrecemos la misa para que acabe la pandemia, estoy seguro que el Señor escuchará nuestra oración. Lo que pasa es que no hay fe. En vez de ofrecer misas para que acabe la pandemia, cierran los templos, el colmo, cierran los templos. Levantó allí David un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión.
Entonces Yahvé atendió a las súplicas en favor de la tierra y la peste se apartó de Israel. Segunda de Samuel 24-25. El Señor quiere que le ofrezcamos sacrificios. Y el sacrificio con mayúsculas es el de Jesucristo. Y ese sacrificio se actualiza en la misa. Ofrezcamos la misa para que acabe la pandemia. Estoy seguro que el Señor escuchará nuestras oraciones y esto acabará. ¿Qué relación hay entre Segunda de Samuel y el Nuevo Testamento? Jesús es el rey prometido en Segunda de Samuel 7, la profecía de Natán. No se olviden la profecía de Natán. La misericordia de Dios manifestada con David alcanza su punto culmen en Jesús, porque Jesús es la misericordia encarnada. Esa misericordia que Dios tuvo con David, esa misericordia alcanza su punto culmen en Jesucristo, Dios hecho hombre, el Emmanuel, el Dios cercano, el Dios amigo, el Dios que siempre perdona. Cuando nosotros nos fijamos en las palabras del arcángel Gabriel a la Virgen, nos damos cuenta que en esas palabras se hace mención a la profecía de Natán. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 30 al 33. Fíjense, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. El arcángel Gabriel está haciendo referencia a la profecía de Natán. Quien nacerá de María es un rey. Y un rey que reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reino no tendrá fin. Jesús es nuestro rey. Y el reino de Jesús no tiene fin. Es eterno. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús es llamado el hijo de David. Aquí tenemos también una referencia a la profecía de Natán. Marcos 10:47. Voy a hacerles una pregunta con premio. Por cierto, la otra vez vino una hermana, la hermana María Luisa Palao, vino a buscarme para que le dé el libro. Y justo ese día, todas las mañanas yo confieso, pero justo ese día estaba confesando al Padre Moisés porque yo tuve que salir. Y la hermana vino desde lejos, pero ya le he mandado sus libros. El Padre Moisés ha tenido la gentileza de llevar los libros a la casa de su mamá, la señora Azucena, y la hermana María Luisa es la vecina, así que vaya a recoger los libros. El Padre Moisés me ha hecho el delivery, ¿ya? Voy a preguntar con premio, voy a regalar un libro. ¿Quién dijo estas palabras? A ver, el primero que escribe le premio con un libro. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Marcos 10:47. ¿Quién lo dijo? Póngame el nombre. ¿Quién lo dijo? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muy bien, María Piscoya. Muy bien, la hermana María Piscoya se gana el premio. El ciego Bartimeo. Muy bien. El ciego Bartimeo. La hermana María Piscoya puede venir al santuario a recoger su libro. Muy bien. Y si no, buscaré un delivery. Como el Padre Moisés monta bicicleta, se ha ido desde aquí hasta Lince. Imagínense ustedes qué tal físico. Está joven. Muy bien, pues el ciego Bartimeo era un verdadero ciego. En una parroquia, en la puerta había un ciego que pedía limosna y el párroco le permitía estar a ese cieguito para ayudarle, porque los sacerdotes
Siempre queremos ayudar. Y un día este sacerdote se fue al centro de Lima y se encontró con que el cieguito estaba haciendo cola para entrar a un cine. Imagínense ustedes. Y el sacerdote se enojó y le dice, oye, ¿tú no eres ciego? ¿Y por qué estás haciendo aquí la cola para entrar al cine? Y el supuesto ciego le dice al sacerdote, padrecito, es que hoy día es mi día de descanso. Era un falso ciego. El ciego Bartimeo era un verdadero ciego. Y cuando escucha que está pasando Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y luego Jesús le hace ver. Viene el milagro, que todos ustedes saben. Vamos a dejar la tarea. Van a leer 2 de Samuel 22 y el Salmo 18. Y van a encontrar las semejanzas. ¿Tú qué puedes decir al respecto? Lee 2 de Samuel 22 y el Salmo 18. Además, te recomiendo que 2 de Samuel 22 y el Salmo 18 lo lleves a tu oración. Cuando veas que se te está moviendo el piso por tantos problemas que tienes, lee 2 de Samuel capítulo 22, lee el Salmo 18. Van a leer 2 de Samuel 22 y el Salmo 18 y van a encontrar semejanzas. ¿Qué puedes decir al respecto? Haz tu comentario. Haz tu comentario. David es el rey más importante de la etapa de la monarquía. El Mesías vendrá del linaje de David. La vida de David nos enseña, por un lado, la miseria del hombre y, por otro lado, la respuesta misericordiosa de Dios. En síntesis, 2 de Samuel nos dice que David es el rey más importante de la etapa de la monarquía. El Mesías vendrá del linaje de David. La vida de David nos enseña, por un lado, la miseria del hombre. David fue adúltero, fue asesino, pero se arrepintió. Porque la respuesta de Dios a nuestros pecados es la misericordia. No se olviden la tarea. Estamos en la escuelita de los Anahuim. Leer 2 de Samuel 22 y el Salmo 18. Y te pregunto, ¿qué puedes decir al respecto? Muy bien, gracias por su paciencia. Cada vez que me escuchan, tienen menos purgatorio, así que se están purificando. Y cuando termine de explicar todos los libros de la Biblia, van a irse al cielo con zapatos y todo. Muchas gracias por su paciencia. Dios mediante. Mañana seguimos con el siguiente libro. Pregunto, ¿cuál es el siguiente libro? ¿Cuál es? A ver, hemos visto Josué, Jueces, Ruth. 1 de Samuel, 2 de Samuel. ¿Qué sigue? ¿Quién escribe? ¿Quién sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué libro sigue? ¿Qué libro? Muy bien. Chris Chumacero, Irma Graham también. Pueden venir a recoger sus libros, pero la hermana Chris está en Piura, así que tendrá que ser un delivery. Un delivery, ¿cómo lo mandamos hasta allá? El libro hasta Piura, ¿cómo lo mandamos? Lo mandamos con un gallinazo, ¿ya? Un delivery, gallinazo. Muchas gracias por su paciencia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias por todo. Que tengan unas muy buenas noches y mañana nos encontramos a las 7 de la mañana en la Santa Misa.